Y como siempre es un placer el estar con ustedes en este horizonte de noticias para llevarles por el mundo de la información en un día que, claro, la información de lo general empieza a menguar por las fechas, pero lo que sí todo está concentrado en toda la información que tiene que ver con esta etapa que sabíamos que empezaría en el mundo, la distribución de las diferentes vacunas. Y estamos viendo algunos procesos de confusión, por ejemplo, en Rusia. ¿Qué es lo que está pasando en Rusia? En Rusia estamos viendo cómo el cuerpo médico de Rusia está empezando a mostrar su rechazo a la vacuna Sputnik. ¡Ah, caray! ¿Cómo está eso? Pues resulta que sí, están siendo citados los médicos en los hospitales para vacunarlos con esta Sputnik 5, pero ¿saben qué pasa? Que no está yendo el cuerpo médico a la vacunación. Le preguntaron a una de las médicos que se estaban resistiendo a esto y le dijeron, no, ¿por qué no te quieres vacunar? Y la respuesta fue porque el protocolo de Sputnik 5 no ha sido transparente y no tenemos la seguridad de que vaya a ser eficaz. No solamente eso, sino que podríamos empezar a pensar que no solamente no sería buena la vacuna, sino que sería perniciosa la vacuna. Y entonces, esto que con tanto orgullo anunciara el presidente Vladimir Putin, haber dicho que la vacuna, primero que nadie, había sido descubierta por los rusos, y bueno, creada por los rusos, y ahora el cuerpo médico es el primero que la rechaza, porque revisan cómo deben de hacerse los protocolos, y dentro de ellos, los protocolos observados supuestamente por Rusia fueron acelerados. Dicen, no fueron transparentes y al no haberlo sido, no nos queremos vacunar. Esto está empezando a traer un problema que en Rusia a lo mejor se va a tener que resolver de otra manera, porque los rusos son gruesos para esto, pero tal vez Vladimir Putin tenga que dar alguna orden de otra manera para que la vacuna sea inoculada como sea. Y las consecuencias pues a lo mejor se van a dar en función de una confrontación. En el otro lado del mundo, Anthony Fauci dice, minimiza, es el que más he visto que minimice la variante del COVID que se ha dado en mutación en el Reino Unido y asegura que están pidiendo a sus colegas ingleses que les pasen esta cepa para que también hagan los estudios, pero minimiza la mutación y dice, siempre hay mutaciones virales, siempre las hay. Y estoy absolutamente seguro que nuestra vacuna de Moderna y las otras que se están aplicando, como la de Pfizer BioNTech, no tendrán ningún problema y abarcarán el espectro completo del COVID, como se ha dado y como ha variado. Y él dice, esto no me sorprende en lo más mínimo. Y creo que la reacción más tranquilizadora que hemos visto dentro de las propias, que incluso hasta en el Reino Unido se han dado algunas reacciones que son pues muy temerosas, porque podría pensarse que este nivel de la mutación, que es mucho mayor en infecciones, no tanto así en mortandad, pudiera ser algo que diseminara al coronavirus mutado de una manera mucho más acelerada, al punto que los franceses, por el canal de la Mancha y el túnel del canal de la Mancha, han empezado a permitir el paso de bienes, servicios y personas del Reino Unido solamente las que han demostrado que son negativas al COVID. Nada más hubo una aglomeración, una acumulación de vehículos del lado inglés que no podían pasar al lado francés por las prohibiciones de las regulaciones francesas que hacían que no pudieran entrar los ingleses hasta que no certificaran que no estaban infectados. Esto trajo primero, un desencanto, después un enojo, una manifestación de los propios transportistas del lado inglés y después pues tuvieron que convencerse que los franceses no iban a ceder hasta que pasaran solamente los que estaban certificados que podían hacerlo, nada más. Del lado francés no se reportó lo mismo,
porque del lado francés, al haber tomado la medida, ellos no tenían realmente nada que temer, o por lo menos nada que se supiera que temer, porque del lado francés hasta ahora no se ha manifestado la mutación del coronavirus, fue del lado inglés. Y del lado inglés se supone que llegó de una mutación que llegó de Sudáfrica. Entonces todo está correlacionado en este esquema de vacunas que van y vienen. Por ejemplo, Argentina ya está aceptando una partida de 300,000 dosis de la Sputnik 5, la que los médicos rusos están rechazando. Bueno, pues ahora a través de un comunicado del Ministerio de Salud de Argentina y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica aprobó el uso en Argentina de la vacuna rusa del coronavirus, la Sputnik 5. No debemos olvidar que el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno de izquierda, que la vicepresidente Cristina Fernández es una mujer que ha estado y fue en su época de presidente una mujer muy ligada a Rusia, a Vladimir Putin, y se ve claramente que aquí, aparte de una decisión médica, hay otra de carácter político que liga a Buenos Aires con Moscú. Y pues hasta ahí la cita. Pero fíjense, 300,000 dosis son las que están recibiendo. De hoy están llegando 300,000 dosis. El día de ayer, Marcelo Ebrard, el secretario de Salud, el subsecretario Gatell, miembros del ejército, todo el mundo, estuvo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir una partida de vacunas de Pfizer BioNTech de 3,000 vacunas. Entonces, cuando dices 3,000 vacunas, para el ritmo que se necesitaría para pegarle al COVID en México sobre 127 millones de seres humanos, estaríamos necesitando algo así como 109 años y medio, para 40,000 meses, pues, para que tuviéramos 40,000 días para que tuviéramos la vacuna dispersada en México. 3,000 vacunas. Entonces, te pones a pensar, 3,000 vacunas llegan el día de ayer. Y dicen en el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Salud, que esto sirve para hacer adecuaciones a la logística de la recepción de las vacunas, de las que se envían de Pfizer BioNTech. Entonces te pones a pensar, ¿este es como para corregir la logística? No, es porque en México no hay las cadenas de ultracongelación, y al no haber las cadenas de ultracongelación, el recibir más dosis implicaría recibirlas para ponerlas ¿dónde? Pues nada más serviría para echarlas a perder. Y sí, a lo mejor tenemos refrigeradores de menos 70 grados Fahrenheit, que son menos 56 grados centígrados, que es una temperatura ártica extrema, que pues simplemente no tenemos, hasta donde yo sé y me he enterado, en México una cadena de ultracongelación como la que se necesitaría. Luego entonces, pues si tenemos este problema, pues ¿cómo rayos le vamos a hacer para contenerlo? Fíjense, por ejemplo, el caso de Costa Rica. Costa Rica está anunciando que ya ellos están empezando a recibir la vacuna. Pero fíjense cómo se las gastan. En Costa Rica recibieron un primer lote de 9,750 dosis de la vacuna, que comenzará con una campaña de vacunación el día de hoy. Pero explican que van a continuar recibiendo cargas de 11,700 dosis semanales, y que cuando lleguen a la cantidad, digamos, de personas aplicadas en la vacuna en el cuerpo médico, empezarán a recibir dosis, y tienen un acuerdo para recibir el doble de la población que será vacunada, porque la vacuna se necesita aplicar en 2 ocasiones, con un periodo de entre 2 y 3 semanas entre la primera y la segunda aplicación. Es decir, están haciendo el compromiso para comprar las 2. Lo mismo están haciendo en Puerto Rico.
En Puerto Rico comenzó ya la dispersión de las vacunas. Están empezando a vacunar al cuerpo médico y a personas de más de 65 años. Obviamente en la primera línea de lo que serían el cuerpo médico y el cuerpo, digamos, sanitario de Puerto Rico, están empezando a celebrar contratos, ya los tienen amarrados con dosis de Moderna, que es la vacuna desarrollada por los Estados Unidos por la CDC, encabezada por Anthony Fauci. Con ello, el Papa Francisco tuvo que someterse a un hisopado, a un hisopo, para determinar si estaba o no contagiado con COVID, después de que 2 cardenales cercanos a él dieran positivos a este COVID-19. Según información que citan fuentes de la Santa Sede, la prueba fue realizada en la Dirección de Sanidad e Higiene del Vaticano antes de la audiencia con los cardenales superiores de la Curia Romana para los saludos producto de este día, que es un día tan emblemático, que es la Noche Buena, previo a la Natividad del día de mañana. Dicen que el cardenal polaco Konrad Krajewski, de 57 años y responsable de obras de caridad de la Santa Sede, tenía síntomas de neumonía, por lo que le internaron en un hospital en Roma. Como precaución, seguramente habrá sido la clínica Gemelli, y perdón por la especulación, pero es a donde va la curia. Como precaución, se está verificando con quién tuvo contacto en días recientes. Otro cardenal que dio positivo es el cardenal italiano Giuseppe Berthelot, nada menos que Giuseppe Berthelot, que es un hombre que tiene hoy 78 años, es presidente del gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, función que ejerce en nombre del Papa como, digamos, el ramo del poder ejecutivo en el Vaticano. Así es como están las cosas con esto de la vacuna. Incluso, volviendo al tema de México, ha habido reacciones por la mugre prueba que nos llegó, que fueron 3,000 vacunas, como les decía. Una es de la Alianza Federalista, que son los gobernadores que no están, digamos, alineados a la Confederación Nacional de Gobernadores, a la CONAGO. Son, digamos, vamos a ponerlo así, los gobernadores disidentes en México, que le están diciendo al gobierno federal: oye, estás dándole la recepción a 3,000 vacunas, cuando somos 127 millones de mexicanos. No veo que nos den información que prevea lo que necesitaremos como mexicanos. No vemos claridad en la parte logística, no vemos claridad en la infraestructura, incluso en la implementación y en la asignación de los centros de vacunación que tendrían que ya estarse previendo en toda la República Mexicana. No vemos absolutamente nada. Y le reclaman al gobierno federal. En lo que Ricardo Monreal, que es el líder de la bancada morenista en el Senado de la República, dice que la llegada de este primer lote de vacunas en contra del COVID representa un acierto para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues no sé, que no se iba a usar la vacuna para fines de carácter proselitista y político. Dice, considera que el hecho va a ser regateado y cuestionado por partidos de oposición porque estamos en una temporada electoral. Estamos en la víspera de la Nochebuena, hacia la Navidad, y este está hablando de una temporada electoral. Dice que fuimos los primeros en tener la vacuna de Pfizer-BioNTech y que eventualmente llegarán dosis a otros países de América Latina, pero que México fue el primero. Y que esto es un acierto. Mientras que López Obrador, el presidente, dice: a mí me da mucho coraje que satanicen la figura de Hugo López-Gatell y del secretario de Salud, porque ellos están haciendo su chamba y se les está criticando de una manera injusta. Pues les está criticando porque el señor López-Gatell es un incapaz de llevar a cabo, mira, primero la política de Centinela, que fue un verdadero fracaso y que no pudimos, ni hemos podido hasta la fecha, saber cuántos infectados hay
en el país, y después viene el aplanamiento de la curva. ¿Cuál aplanamiento? ¿De qué estamos hablando? Y luego viene una estrategia que no tiene estrategia, en la que llegan 3,000 vacunas y no hay ni siquiera un plan para dispersar lo que supuestamente vendrá después. Y si el acuerdo que se tiene en este momento con Pfizer y con BioNTech es por 1.400.000 vacunas de 127 millones de mexicanos, pues ¿de qué estamos hablando? Pero el presidente de la República se queja de que se le critica a su equipo de trabajo, que ha hecho una labor extraordinaria. Por cierto, que hay ya críticas. Por ejemplo, el periódico The Guardian, el inglés, está criticando al presidente de México porque dice que desde las señales que tendría que estar recibiendo la ciudadanía del gobierno federal para una estrategia en la recepción y después toda la cadena, ¿no? Hasta llegar hasta la vacunación, no se están viendo líneas, bueno, ni siquiera claras, no se están viendo líneas del gobierno federal para una estrategia que tendría que ser difundida, preparada, difundida e implementada de manera puntual, porque, dice The Guardian, en el camino habrá mucha gente que morirá simplemente porque no hay una estrategia. Y esto se ve y se ve, pues en este regateo que hay entre las autoridades y la realidad, porque se sigue insistiendo que no estamos rebasados en número de camas y en terapia intensiva y de respiradores, y se sigue insistiendo por parte del gobierno de México que estamos por abajo de la capacidad, y se ve claramente que estamos por arriba, pero muy por arriba, y que está rebasado el sistema hospitalario, y que se sigue con esta idea de no pedirle un proceso de, digamos, de amortiguamiento de la problemática con el sector privado de la salud. Y el gobierno federal pues se quiere llevar todo, pero desafortunadamente de ese todo que se va a llevar, que esperaría el gobierno que fuera de aplauso, pues va a ser de repudio, porque aquí en lo que pasa el tiempo, ese tic-tac, tic-tac del reloj, estaremos viendo cada vez más infectados, muertos. A ver, una pregunta, ¿sabemos ya fehacientemente que en México ya pudo haber llegado la mutación del COVID proveniente de Sudáfrica y del Reino Unido? En Estados Unidos ya se certificó que ya. En Canadá lo mismo. En México no tenemos la menor idea de si ya pudo haber llegado o no. Lo que sí es cierto, y esto también lo dice The Guardian, es que para todos los países del orbe, como la variante del COVID que ha salido en mutación es de mayor contagio, pues en automático el número de personas que acudirán a hospitales se multiplicará con respecto al COVID original. Y esto, pues obviamente trae consecuencias que tienen que ser constantemente evaluadas. Algunas otras noticias que tienen que ver con este momento, este final del año. Me llamó la atención lo que dice Elon Musk. Elon Musk es este hombre extraordinariamente sagaz al frente de Tesla, y dice este empresario que de ser verdad le resultaba extraño el hecho de que Apple anunciara su intención de producir vehículos eléctricos autónomos, revelando que hace algunos años y en un momento de crisis para Tesla y para él, pretendió vender su empresa a una de las ramas de la empresa de la gran manzana, de la manzana de Apple. Dijo que en los días más negros del programa para desarrollar el modelo 3, que es hoy el modelo más emblemático de Tesla, contactó a Tim Cook, el CEO de Apple, para discutir la posibilidad de que la empresa comprara Tesla por 1/10 parte del valor que actualmente tiene. Musk dijo que Cook en ese entonces no solamente no aceptó la transacción, sino que incluso rechazó tener una reunión con él al respecto. O sea, ni lo peló. Lo que hasta el momento se ha informado sobre el proyecto automotriz de Apple, conocido como el Titan o el Titan en Estados Unidos, ha sido un rumor desde hace tiempo. Incluso en nuestros programas lo hemos platicado con nuestro especialista Héctor Ocampo en automotriz,
y nos dice que sí, efectivamente, Apple está buscando ya, así de ya, la creación y salida entre el 2022 y el 2024 de un primer vehículo totalmente autónomo. Pero lo que asegura Elon Musk es, pues me extraña, yo en mi oportunidad hice lo propio con Apple y Tim Cook ni me volteó a ver, así, ni me volteó a ver. Bueno, y hablando de, otra vez del COVID, es que somos un país divino, una mexicana de 73 años de edad, residente de la ciudad de Los Ángeles, preparó 800 tamales, o sea, lo que llamamos en México la tamaliza, para agasajar al personal médico que le salvó la vida cuando contrajo COVID. Esta mexicana dedicó 5 días para preparar y repartir tamales que hizo a todo el personal médico que le ayudó cuando más llegó a necesitar de estos doctores. Es Margarita Montañez, fue internada en un hospital de Los Ángeles, fue intubada y gracias a médicos y enfermeras salió adelante. Estaba tan agradecida que se aventó 800 tamales verdes con pollo y salsa verde. Y esto no se los digo así como para antojarlos, pero así se los echó. Y no solamente se dedicó a hacerlos, sino que se dedicó a entregarlos. Esta abuelita agradecida, Margarita Montañez, que Dios la bendiga. Como también deseo que Dios los bendiga a todos ustedes y que en esta Nochebuena y mañana Navidad hagamos votos por perdonar, por tolerar, por ser mejores, por esfuerzos para convivir, por entender este momento, por aprender de sus lecciones y por entender también que estamos rodeados de bendiciones que a veces, por ser tan obvias, no las alcanzamos a apreciar. Por todo ello, los abrazo aquí desde esta tribuna y pido a Dios que hacia adelante seamos un mundo más hecho para la convivencia, para la concordia y para la bondad. Gracias a todos en este horizonte de noticias. Les saludo con cariño, a nombre de todo un equipo que está detrás de mí. Gracias por estar aquí. Y por supuesto les invito a que estén conmigo en unos minutos más en centralfmonline.com y nuestras aplicaciones, así como nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 7 países del continente americano. Gracias por su presencia.